Continuamos. La presión arterial pulmonar aumentada es un serio problema, sobre todo en pacientes portadores de cardiopatías congénitas, y es un gran reto en el posoperatorio. Un reciente avance en la comprensión de la fisiopatología ha llevado a un mejor manejo, tanto preoperatorio como posoperatorio. Esto ha contribuido a disminuir la morbimortalidad. Y nos hablará de esto el enfermero especialista Luis Carlos Carrillo Torres, con el tema de hipertensión pulmonar en niños cardiópatas. Adelante. Bienvenido. Disculpen, ando un poco nervioso ya que siempre dábamos clase, pero en el auditorio con los conocidos, con los compañeros de trabajo, pero pues es la primera vez que me invitan a dar esta clase ante personas que no conozco, pero que sé que son mis compañeros de trabajo, que somos colegas. Entonces espero que esta información que yo les pase sirva de mucho. Mi nombre es Luis Carlos Carrillo Torres, enfermero especialista en el área de la unidad de cuidados intensivos pediátricos, 7 años en esa área, próximo a jubilarme a partir del 30 de noviembre. Me dijeron que 20 minutos, pero yo siento que voy a hacer un poquito más, pero sé que les va a gustar lo que les vengo a dar. La hipertensión pulmonar. Los médicos pues siempre han sabido, salen y saben que es hipertensión pulmonar, pero yo creo que ha sido poco el tiempo en que el personal de enfermería nos hemos dado a la tarea de conocer las patologías de nuestros niños, porque los manejábamos y nos decían, es hipertensión pulmonar, no lo muevas, no lo toques, no lo mires, no nada. Pero decíamos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo mirar? ¿Por qué no lo puedo? Nada. Por esta razón. La hipertensión pulmonar, antes de yo llegar a la terapia pediátrica, yo estaba en la terapia de adultos. Y por lo regular tú ya conoces la hipertensión arterial. Y cuando yo dije hipertensión pulmonar, canijo, se equivocaron, en vez de una A pusieron una P, hipertensión arterial, pero no. Te empiezas a involucrar, a buscar, a saber qué es una hipertensión pulmonar para que tú sepas, no tanto en el punto de vista médico, sino el punto de vista que tú debes de tener como personal de enfermería para saber las acciones de enfermería que tú vas a realizar a tu paciente. Porque el médico nomás te va a decir, te va a dar indicaciones, te va a decir que lo tengas sedado y relajado, que lo tengas con analgesia, que lo tengas con infusiones, pero él no te va a decir cuáles son las acciones de enfermería que tú vas a realizar con ese paciente. Nada más te va a decir, no me lo toque, no me lo bañe, si le va a hacer lavados, dígame primero. Pero en realidad no sabes qué es esa hipertensión pulmonar. Al menos yo cuando fui a la terapia pediátrica, que llegué ahí por cambio de descansos, el primer día terminé todo bailarín porque estaba bien nervioso. Pero me di a la tarea de investigar y le he dicho a mis compañeros, hay que investigar, hay que saber. Que no nos lo digan los médicos, porque los médicos nos lo dicen a su nivel de entendimiento. Pero cuando te dicen algo quedas de, ¿what? ¿Quién sabe qué me dijo? ¿Y qué es lo que pasa en una hipertensión pulmonar? En la hipertensión pulmonar ocurre un cortocircuito, que no sirve esta cosa. Ocurre un cortocircuito, ya sea por una comunicación de tipo interventricular, interauricular o conducto arterioso persistente. También puede ser causado por patología de tipo obstructiva, drenaje venoso anómalo total, coartación de aorta, en fin, son patologías que me van a generar ¿qué? Un aumento en el volumen y un aumento en la carga de mi corazón derecho. Mi corazón derecho, hablemos aurícula y ventrículo derecho. Mi corazón derecho no está capacitado para manejar presión y volumen. Mi corazón izquierdo sí está capacitado porque el ventrículo izquierdo es su masa muscular es más grande, su ventrículo con el paso de los días del bebé, de los meses, empieza a crecer más. Pero mi corazón derecho no está capacitado para recibir ese aumento de volumen y ese aumento de carga. ¿Qué me provoca estos aumentos? Una disfunción en la pared de mi arteria pulmonar.
no de mis pulmones, sino una alteración en la arteria pulmonar que está saliendo inmediatamente del ventrículo derecho. Me provoca cambios en la pared endotelial y un remodelado vascular. Ahí disculpen si está tembleque esta cosa. ¿Qué me lo genera esos cambios? Me lo generan disminución de los mediadores endoteliales vasodilatadores que relajan mi vasculatura pulmonar, llámese óxido nítrico y las prostacyclinas. Nosotros en nuestro organismo de manera natural generamos óxido nítrico. En este niño, estos cambios en la pared de la arteria pulmonar se disminuyen estos mediadores. Y el otro lado, los mediadores endoteliales vasoconstrictores se elevan. Son los mediadores proinflamatorios, los mediadores coagulantes, que con el paso del tiempo, si yo no hago algo, si este niño sigue en casa, la mamá le sigue dando de comer, se pone morado, empieza a ver que se cansa, le deja de dar de comer y se relaja el niño, ya se le quitó lo morado, pues no le estoy haciendo nada a ese niño y estoy haciendo que esta hipertensión pulmonar siga evolucionando. ¿A qué grado? A generarme una hipertrofia del ventrículo derecho, que es un mecanismo, podríamos llamarlo así, de defensa, en el que toda la congestión se empieza a hacer en el ventrículo derecho, porque la arteria pulmonar está capacitada para una cierta presión y cierto volumen, y al disminuir la luz de mi arteria pulmonar, lógico, esa presión, ese volumen que se está empezando a congestionar, se congestiona en el ventrículo derecho, para que posteriormente, si yo no hago nada, me genera un cortocircuito bidireccional. Al principio el cortocircuito es únicamente sistémico pulmonar, de izquierda a derecha, pero ya posteriormente se hace bidireccional, siendo derecha a izquierda y de izquierda a derecha, ahí al que dé más. Si el ventrículo derecho da más presión, pues lógico es, me voy a pasar al izquierdo. Si el ventrículo izquierdo da más presión, me voy a pasar al lado derecho. Insuficiencia cardíaca derecha, por la misma hipertrofia del ventrículo derecho, y muerte. Estamos hablando una historia natural de la hipertensión pulmonar muy escueta, muy reducida, para podernos entender ustedes y yo. Ahora vamos a hablar qué es la hipertensión pulmonar. Su definición es un aumento de la presión media de la arteria pulmonar y sostenida por encima de 25 milímetros de mercurio. Los libros mencionan también de 30 milímetros de mercurio en el caso de actividad. Ahí nosotros en el AUMAE 34, según los médicos, es arriba de 25. Lo catalogan como hipertensión pulmonar. ¿Y cuáles son sus signos y síntomas? Estos signos y síntomas, lógico es cuando el paciente no está operado, cuando el paciente cuando el niño con sus papás va a la consulta. ¿Cómo lo vemos? No estorbo. Dificultad al alimentarse, vómitos, irritabilidad, cansancio, disnea de esfuerzo, dolor torácico, retraso en el desarrollo ponderoestatural. Este es el dato que nosotros más vemos. Cuando llega un niño con nosotros, como dijo mi compañera Anita, con la hojita de los datos del paciente, vemos peso y talla y vemos, canijo, es un niño que no corresponde su edad a lo que me están diciendo en la hoja. Y sí, lo ves y lo ves con un poco menos de peso y de estatura. También viene con taquicardia, taquipnea, cianosis en el caso de niños con foramen oval permeable, o sea, una comunicación interauricular tipo foramen oval, no la CIA tipo muscular, sino la foramen oval, que es uno de los características del niño en su vida fetal, una comunicación interauricular tipo foramen oval, al igual que un conducto arterioso persistente. También podemos tener en el niño un síndrome convulsivo y muerte, igual en los estadios ya muy avanzados. Ya vimos definición, ya vimos hipertensión pulmonar. Ahora vamos a ver crisis de hipertensión pulmonar. Aquí es donde entra lo que los médicos me dicen: no lo miren, no lo toquen, no lo muevan, no le hablen, no nada. ¿Por qué? Porque lo que yo le haga al niño, si de repente no le hago caso al médico, me va a provocar una crisis de hipertensión pulmonar, y si no la manejo bien, en menos de 3 minutos el niño fallece. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa?
ocurre un aumento de inicio brusco de la presión pulmonar con disminución franca del gasto cardíaco. ¿Cuáles son estos datos que a mí me van a dar a decir que hubo una disminución franca del gasto cardíaco? Yo le hice un lavado bronquial, se me ocurrió moverlo, limpiarlo, porque parte de nuestras actividades es las medidas de seguridad e higiene, que lo limpias con toallitas, no lo bañas, pero lo limpias con toallitas, y a veces hasta ese estímulo le provoca una crisis de hipertensión pulmonar. ¿Y cómo lo vamos a notar? Una hipotensión arterial sistémica, hipoxemia y una desaturación franca. De tenerlo en 100%, 95% de saturación, empieza a bajar rápidamente. Entonces ahí tenemos que actuar rápidamente. Tenemos que tener a la mano todos los medicamentos que sabemos que tenemos que manejar para el uso, para contrarrestar los datos, una crisis de hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son las cardiopatías asociadas a hipertensión pulmonar? Como menciona mi compañera Silvia, son varias de las que ella mencionó: persistencia del conducto arterioso, comunicación intraauricular, comunicación interventricular, canal aurículo-ventricular, tronco arterioso común, drenaje venoso anómalo total, doble emergencia del ventrículo derecho, las cirugías de Fontan o Glenn para atresia tricuspidia o ventrículo único, coartación aórtica, disfunción del ventrículo izquierdo, estenosis mitral y posoperado de tetralogía de Fallot. Entre más alto o un número progresivo sea mayor, son más altos los datos de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque nos dicen en la hoja, no, pues es un conducto arterioso grande, o ya en la hoja dice PSA hipertenso, porque resulta que ese niño antes de entrar a quirófano ya le hicieron un eco y ya tomaron las mediciones de la presión pulmonar y ya nos pone a nosotros hipertenso. Ah, bueno, tú ya en ese momento tú ya sabes qué medicamentos debes de tener ahí en tu mesita a la hora que llegue el paciente. El tratamiento, todo lo que nos pone el doctor en el tratamiento para un paciente con hipertensión pulmonar, ¿cuál es su objetivo? Su objetivo es disminuir las crisis de hipertensión pulmonar. Él pone las indicaciones, pero los que los llevamos a cabo somos nosotros, somos ustedes, son ustedes, somos nosotros. No podemos ir en contra de las indicaciones del médico, pero a veces también nosotros nos mueve el tener a nuestro paciente cómodo, a tener a nuestro paciente tranquilo. Entonces, coadyuvamos nosotros en las indicaciones del médico a evitar estas crisis de hipertensión pulmonar. Estos son los factores que nos hacen a nosotros que se presente crisis de hipertensión pulmonar en nuestro paciente, y a veces se le presenta al paciente y a veces a nosotros también, porque se empieza a poner malo y a veces hasta nosotros también nos ponemos malos. Ahí andamos corre y corre, porque el médico te traigas esto, llevas el otro, hagas, y pues te bloqueas tú también cuando son tus primeros pininos ahí en la terapia de pediatría. Las acciones de enfermería, como les decía, van encaminadas a disminuir los factores que desencadenan las crisis de hipertensión pulmonar. ¿Cuáles son estos factores? El estrés. Uno de los más altos, ¿por qué? Porque a veces ni lo mueves ni nada y presenta crisis de hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque el niño fue sometido a una cirugía, que aquí muchas veces dicen, es que entró a crisis a circulación extracorpórea. No, porque los conductos arteriosos no entran a circulación extracorpórea y sin embargo hacen crisis de hipertensión pulmonar. Entonces el estrés, a un niño hay que tenerlo bien sedado, con sus dosis de Temgesic, que es lo que nosotros manejamos ahí en la terapia. Si ustedes tienen un niño con diagnóstico de hipertensión pulmonar y no tiene indicado buprenorfina o el analgésico que ustedes manejen en sus áreas hospitalarias, doctor, no tiene analgesia y lo quiero bien tranquilito para yo estar tranquilo. Dolor también. Tanto el estrés como el dolor van tomadas de la mano. Si mi niño no está bien sedado y bien relajado, obvio que esa herida le va a doler, que ahí se las encargo, duele bastante. La estimulación traqueal, ahí está el porqué a veces el doctor me dijo, no le haga lavado. ¿Por qué? Porque esa estimulación traqueal, como está
Bueno, está cerca de la arteria pulmonar. Esa estimulación que yo hago a la tráquea toca la arteria pulmonar, provocándome esa crisis. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Si nuestro niño tiene más de 12 horas en el posoperatorio inmediato, pero no le hemos hecho un lavado y la gasometría está bonita, pues sí está bonita porque le subiste todos los parámetros. Le subiste el ciclado, le subiste la presión. Pues te va a dar una gasometría bien bonita que no parece que tuviera mocos, que por lo regular siempre la primera causa de una acidosis en la gasometría son mocos. Y le hacemos el lavado y obvio, lleno de mocos. Pero ¿qué tienes que hacer ahí? A pesar de que tu niño tiene sedación y relajación, de nuestro área hospitalaria, ¿qué es? Es midazolam con becuronio. Si el niño está abierto, debe ser con fentanilo. Y a veces fentanil con becu. Bueno, a pesar de que tenga eso, le decimos al doctor, doctor, le voy a dar una dosis extra de sedación y relajación, porque le voy a hacer lavado, póngaselo. Y a veces tienes que tener tus medicamentos relajantes de la arteria pulmonar pre y post lavado, porque hay niños que aunque le des la sedación y relajación, le haces el lavado y te hacen crisis. Hemos tenido niños muy graves que tenemos que hacer el lavado, pero antes de todo eso nos encomendamos a Dios, Diosito, que no me le pase nada, y le pongo su dosis de sulfato de magnesio y su dosis de relajante y de sedación y relajación, y le hago el lavado, y al terminar, otra vez, su dosis de sedación, relajación y el sulfato de magnesio. Otro de los datos, la hipoxia. Si tengo una gasometría con el niño que me está hipoxémico y no le hago nada, pues lógico, ese corazoncito, ese pulmón, aunque esté sedado y relajado, va a estar luchando, va a estar peleando, va a estar pidiendo, oye, me estoy llenando de CO2 y yo necesito oxígeno. Entonces eso me va a generar una crisis de hipertensión pulmonar. Ya no estamos hablando de hipertensión pulmonar, ojo, creo que no les dije lo que es el diagnóstico, el significado de la hipertensión pulmonar. Discúlpenme, ahorita les digo. Una crisis de hipertensión pulmonar en una hipoxia y en una acidosis metabólica me va a dar, pero me va a dar bruto. ¿Por qué? Porque una acidosis metabólica, el corazón está sufriendo, el músculo está sufriendo, va de la mano con el lactato. Una gasometría con acidosis metabólica, el lactato está alto. Y ese es otro de los parámetros que nosotros debemos de saber para conocer si mi niño está sufriendo o no. El lactato normal es abajo de 1, dicen los médicos, no debe estar arriba de 1. Y si está arriba de 1 es porque está sufriendo. Hemos tenido niños con lactatos arriba de 11. ¿Y qué nos dice? Que ese niño está sufriendo bárbaramente. Esa es la definición de crisis de hipertensión pulmonar. Discúlpenme que no se los haya mencionado. Es un aumento de inicio brusco. Ay, no, sí es cierto, se lo dije. Le dije, es que estoy bloqueado porque estoy nervioso, perdónenme. Estoy nervioso. Regresamos el disco. Tratamiento. No es que nosotros le digamos al médico o nosotros sepamos qué es lo que tiene que hacer el médico, pero sí ya nos ha tocado que el niño con hipertensión pulmonar no está sedado ni relajado y el niño se está moviendo. Tú tienes toda la autoridad para decirle, doctor, no está sedado ni relajado, ni siquiera tiene midazolam. Así, despierta, el niño moviéndose. El niño si es una hipertensión pulmonar, tiene que estar sedado y relajado. Y así el médico dice, así lo dejamos, ok, así lo dejamos. Pero pues a veces los médicos le tiran a que ya vaya evolucionando bien, cuando a veces no evolucionan bien y nos vamos para atrás. Como por ejemplo cuando los estubamos, pues le tiras a que sí salga bien. ¿Por qué? Porque lo metiste en asisto controlado, lo pusiste en SIMB, lo pusiste en CPAP y estuvo respirando bien, estuvo teniendo buenos parámetros ventilatorios, bajando sus parámetros de ventilación, las gasometrías te salieron bonitas. Lo estubaste y a veces no aguanta ni una hora y lo vuelves a estubar. Pues así es en estos casos, pero no en las primeras horas, con hipertensión pulmonar. Analgesia. También. Aquí lo único es que sepamos que con el fentanil, infusiones de fentanil, no se lleva con la buprenorfina.
se pelean. Y el fentanil es un relajante y un sedante de la musculatura pulmonar, que ahí sí no es necesario ponerle el Temgesic, pero si es sedación, relajación con becuronio y midazolam, sí tenemos que decirle al doctor que me le dé dosis de analgesia por horario. Ventilación mecánica. El niño, como les decía, estar en terapia de adultos, pues sí es bonito, sí gusta, pero cuando llegas a terapia pediátrica te emocionas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el niño, como dijo mi compañera, está en tus manos. Lo que tú sepas o no sepas va en favor o en contra del niño. Si el paciente tiene ventilación mecánica, un paciente adulto mueve las manos y te dice y te avisa. Un niño no te avisa, pero sí te avisa el ventilador de que está marcando alarmas de presión, que tú le ves la saturación empieza a bajar, que tú le ves la frecuencia cardíaca y se empieza a elevar. Tú le ves polipneico. Entonces tienes que fijarte en todos esos parámetros de ventilación mecánica. Que los parámetros de ventilación mecánica sean óptimos para el niño. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Con la gasometría. Porque tú ya le hiciste un lavado, tú ya lo ves al niño bien tranquilo y la gasometría todavía tiene con retención de SO2. Bueno, ¿qué hace el doctor? Modificar parámetros, subir ciclado, subir presión o subir FIO. Cualquiera de los tres casos o los tres. Muchas veces los pacientes con hipertensión pulmonar los tenemos todos los días al 100% el FIO. Ahorita tenemos una niña, un niño que operaron ayer con hipertensión pulmonar y desde entonces el FIO está al 100% con parámetros ventilatorios altos. El ciclado está en 40 y es un niño de 17, 18 días. ¿Qué es lo que sigue? Las aminas. Ahí sí, pues lo que el médico quiera. Porque ahí ya nosotros no vamos a decirle, ni nosotros, es tan importante que sepas qué tipo de aminas. Sí, qué tipo por ejemplo, la milrinona, la nitroglicerina y el nitroprusiato de sodio, porque esos son vasodilatadores o que te disminuyen las resistencias vasculares pulmonares. Esas sí necesitamos saber que también esos son tratamientos que al niño le ayudan a disminuir la hipertensión pulmonar, porque actúan específicamente en las resistencias vasculares. El nitroprusiato, nitroglicerina y milrinona, como dijo mi compañera Silvia, tenemos que tomando bien en cuenta que el lumen de esa vía sea puro inotrópico. No podemos ahí pasarle plan, no podemos ahí pasarle furosemide, no podemos ahí pasarle nada, ni siquiera tomarle muestras, porque a veces ese hecho de extraer sangre para tomarle muestras, el niño se para, porque está muy dependiente de inotrópicos. También el último, ahí está anotado, el sulfato de magnesio es un relajante de la vasculatura pulmonar selectivo. Mencionábamos en las cirugías la cirugía de Glenn. Para los que no sepamos, la cirugía de Glenn transforman la vena cava superior y la arteria pulmonar en una sola. Y muchas veces nos llega el paciente con un abordaje yugular y a veces ahí le tenemos conectado a la PVC. Y llegamos y nos entregan PVC y le digo, ¿y dónde la estás tomando? No, pues arriba. ¿Y qué es? Es un Glenn. Oye, no, eso no es PVC, esa es presión pulmonar. Y a veces tiene PVC de 15 o 16 y pues dices, no, está muy bien la PVC, está manejando buenos líquidos y todo, pero no es PVC, es pulmonar. Ahí sí es conveniente que en ese yugular nada más manejes milrinona y el sulfato de magnesio, nada más. ¿Por qué? Porque llega directamente a la arteria pulmonar a cumplir su efecto. También funciona por subclavia o por femoral, pero como llega directamente de la arteria pulmonar, es más rápido el efecto. Otro de los medicamentos, esto es el sildenafil, la pastillita azul, la que me dijo el amigo de un amigo, que es muy buena. Nosotros la usamos mucho. Todos nuestros pacientes con hipertensión pulmonar, anteriormente no lo veíamos, usábamos nada más el óxido nítrico, pero ya últimamente, de unos años para acá, el sildenafil también es parte de nuestros caballitos de guerra de tratamiento de la hipertensión pulmonar. Y ahí pues hay otro medicamento, aparte del sildenafil, ahorita no me acuerdo, pero ese no lo maneja el seguro. A veces los doctores se los piden a los familiares para administrárselo a los pacientes, iguales por vía oral. Este no es tomado, por favor. Digo, este no es por vía IV. No lo van a poner por vía IV. Es igual tomadito como se lo toman los que se lo toman.
Y el óxido nítrico, la terapia de óxido nítrico. Como les decía al principio, nuestro organismo es capaz de generar óxido nítrico, pero en estas situaciones del niño no genera óxido nítrico. Entonces, ¿qué le hacemos? Una terapia de reemplazo de óxido nítrico, en dosis que ahorita mi compañero lo va a manejar. Y también con nosotros, mediciones continuas de la presión pulmonar. Casi 2 veces al día va el médico con el eco a tomar la presión pulmonar y ya nos dice, no, sigue alto, no, ya está bajando. Entonces tú ya notas, ya te das cuenta si lo que tú estás haciendo está ayudando al tratamiento, a mejorar las mediciones de presión pulmonar. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya me bloqueé. Nosotros, como les decía al principio, el médico dice, no lo muevas, no le toques. Pero tú tienes que trabajar con el niño, no puedes estar ahí viéndolo. Y como decían una de mis compañeras, el primer mecanismo de daño en el niño, ya no por dentro, sino por fuera, son las úlceras por decúbito. Hay niños que a las 4 horas ya nos empieza a hacer una úlcera por decúbito. Nosotros necesitamos tener que empezar a tratar de moverlo despacio, tratar de moverlo como en bloque para evitar al máximo esa crisis, pero ayudar a aliviar esos sitios de presión de nuestro niño. Coadyuvar con el médico, no enojarnos con el médico, no decir, oiga, no, ¿cómo no lo vamos a mover? ¿Lo tengo que mover? Porque tampoco podemos decir, no, pues lo voy a mover por los míos. Pues no lo muevas, porque también si hay una crisis, el que la llevamos vamos a ser nosotros. Y pues eso es todo en cuanto a la hipertensión pulmonar y las crisis de hipertensión pulmonar. Aquí está pues la foto de mis compañeros del turno matutino, que ya tenemos muchos años manejando niños con hipertensión pulmonar. Pero no solamente somos nosotros, también el turno vespertino y el turno nocturno, todos trabajamos coadyuvando en el tratamiento del niño. Los 3 turnos sabemos y manejamos crisis de hipertensión, porque no tiene caso que el turno matutino sí se lo sepa y los demás turnos no. Todos estamos en el mismo canal y en el mismo conocimiento. Y pues es todo, se los agradezco mucho. ¿Cuánto me tardé? Luis Carlos, agradecemos tu participación, entregándote esta constancia y un presentito de parte del Congreso. Muchísimas gracias. Gracias.